Video. Aquí nos está apareciendo un cuadro negro que con uno solo que tengamos ya es suficiente, ¿no? Para tener dos. Bueno, vamos a entrar ahora a la observación, que es nuestro primer tema. Lo que hicimos anteriormente, pues fue, digamos, un repaso, un recuento de muchas cosas que ustedes no es que no lo sabían, sino que, bueno, tenía tiempo a lo mejor que no lo trabajaban y, lógicamente, la curva del olvido no falla, ¿no? La observación, pues, es un método que permite recopilar información de comportamientos o situaciones del día a día, ¿no? Y cuando realizamos observación, pues la realizamos cotidiana, pero también científica, en algunos casos. Pero en ellas existen diferencias. En la cotidiana, por ejemplo, la observación no sigue un orden específico. Se observan algunas cosas y se dejan otras de observar, como por ejemplo en la fiesta. En la fiesta es muy clásico que ocurran cosas de que uno observó de que alguien estaba criticando lo que otro estaba haciendo o cómo estaba bailando, mientras que otros estaban criticando o estaban pendientes o estaban calificando de bien los pasapalos, no sé cómo lo llaman ustedes, en Colombia le dicen abreboca, creo que es, pasaboca es la cosa. Tengo aquí a mi esposa que me está auxiliando en los términos. Bueno, en fin, en un juego de fútbol ocurre lo mismo. Ya llegó la imagen allí. Esto es como por rato. En México, botana, exactamente, en México, botana. Bueno, es decir, cada quien observa, digamos, lo que le conviene para el momento. En la científica no es así. En la científica la observación debe ser sistematizada. Lo que pasa es que ese término en Perú, chismoso, está bien, gracias José. En el caso de la científica, pues tiene que haber una sistematización. Ahora, el término sistemático, como sabemos, pues es un poco amplio, genérico, ¿no? Y hay que precisarlo, abriéndose, o sea, planteándose preguntas como qué, cómo, cuándo, dónde observar. Es decir, ¿qué vamos a observar? ¿Cómo vamos a observar? ¿Cuándo vamos a observar? ¿Y dónde vamos a observar? Cuando nosotros hacemos observación de esta naturaleza, estamos dentro del campo de la observación científica, pero no solamente porque responda a estas preguntas. Es científica siempre y cuando sea replicable por otra persona, que recoja la misma información con ese instrumento que diseñó. De lo contrario, es acientífica. ¿Por qué? Porque, bueno, fue mal diseñado el instrumento para el cual diseñó para recoger esa observación. Pero estos términos que tengo allí de qué, cómo, cuándo y dónde, pues no son de Jesús Eduardo Pulido. Esos son tomados de León y Montero, unas personas que se han dedicado en la parte de psicología a estudiar todos estos aspectos. Entonces yo me apoyé en ellos y pues los estoy compartiendo con ustedes, pero en la práctica y con mis estudiantes de posgrado, pues en realidad nos ha dado un resultado bastante interesante. Ahora, cuando se hace observación, pues bueno, hay diferentes modos de hacerla, ¿no? Una es la natural, es un poco lo que estábamos hablando en ese momento de la fiesta, ¿no? Donde el observador es un mero espectador, él no interviene en nada, él está únicamente allí observando. En la estructurada, ahí el observador sí interviene. Él interviene dando pautas, dando reglas, dando sugerencias. Llega, por ejemplo, agarra un grupo y le da una serie de indicaciones. Y una vez que le da la serie de indicaciones, él se retira y empieza a observar. Está observando de manera natural, pero ya intervino porque él ya empezó a dar una serie de indicaciones. En la experimental de campo, entonces el investigador prepara dos grupos. A uno le da instrucciones de determinado aspecto, al otro no le da. Y empieza a hacer el proceso de observación, pero ¿cómo lo hace? También de manera natural. Fíjense ustedes que en los modos en las modalidades que hemos visto hasta ahorita,
natural, estructurada y experimental, sobre todo en la estructurada y la experimental, hay algunos cambios, pero el observador vuelve a su posición de natural, pero ya no como espectador a ver lo que quiere, sino de acuerdo a los cambios que hizo. En el caso de la estructurada, de acuerdo a las pautas que dio, a las recomendaciones que dio. Y en el caso del experimental, pues atendiendo de acuerdo a qué le dio a un grupo como experimental y que le dio al otro grupo, y que no le dio al otro grupo, que es un grupo control. Y en la participante, el investigador se integra al grupo. A mí se me asemeja mucho esto en algo que ustedes conocen muy bien y manejan, y bueno, lo viven bastante bien en México, tanto en México y creo que también en Perú, como es el fútbol. El árbitro de fútbol, para mí, es un observador participante, porque él está dentro del juego y él está corriendo para allá y corriendo para acá y viendo las infracciones. Lo propio ocurre cuando en una empresa están ocurriendo algunos fenómenos extraños y bueno, y el supervisor, como es el supervisor, no puede integrarse, pero busca a una persona del mismo grupo, le da indicaciones y él está trabajando. Pero más que darle atención al trabajo, está observando cuál es el aspecto que está allí ocurriendo, para luego, bueno, recopilar la información y tomar decisiones a fin de mejorar. En el caso del árbitro de fútbol, pues bueno, él ve una serie de faltas y bueno, sanciona, amonesta verbalmente, con tarjeta amarilla, tarjeta roja, toda esta serie de elementos que él tiene para tomar sus decisiones a través de la observación. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener presente, en el trabajo que vamos a hacer acá en la observación, vamos a tener presente estos tipos de modalidades de observación. Vamos a ver ahora cuáles son los pasos para diseñar un código de observación. Es decir, la observación como técnica, el instrumento de él es el código. Uno debe preparar un código de observación. Y una de las primeras cosas que hay que hacer, pues, es definir de manera clara y precisa la conducta que vamos a observar. Si nosotros no logramos definir esa conducta de una manera clara y precisa, mire, de ahí en adelante lo que viene no logramos avanzar. Es un poco similar a lo del planteamiento de problema en una investigación. Si no se plantea bien el problema, pues mire, todo lo que viene de ahí en adelante, lamentablemente, no se tiene éxito. De hecho, dicen que problema bien planteado, problema resuelto seguro. Y yo le agrego, problema mal planteado, dolor de cabeza seguro. Aquí ocurre más o menos la misma situación. El objetivo, debe haber un objetivo, pero debe estar redactado de manera clara y obviamente en concordancia con esa conducta, porque nosotros partimos de la conducta, eso es lo que vamos a observar y todo lo que venga de allí en adelante es alrededor de esa conducta. Una vez que nosotros tenemos esa conducta bien definida, bien clara y tenemos el objetivo, ahora tenemos que descomponer esa conducta en categorías. Aquí es donde viene un pequeño lío, digamos, porque la gente tiende a confundir esto con variables. Y nosotros en este caso nos vamos como a mezclar un poquito la corriente del pensamiento positivista con el del pospositivismo. Es decir, la corriente del pensamiento cuantitativo y la corriente del pensamiento cuantitativo. En este caso, estamos un poco como acariciando lo cualitativo, porque estamos en observación, ya estamos hablando de categorías. Y si ustedes recuerdan, cuando se hacen entrevistas y se recoge la información para analizar eso, pues bueno, existen varios métodos. Uno es el método del discurso, otro es el de la teoría fundamentada, pero allí cuando se hace eso, pues indudablemente hay que empezar a crear categorías, empezar a crear códigos para luego empezar a armar los diagramas y poder empezar a interpretar. Por aquí nosotros vamos un poco en eso, aunque va a llegar un momento en que nos deslindamos de lo cualitativo y caemos nuevamente en lo cuantitativo. Pero es conveniente como ir viendo los dos puntos, porque no riñen, ellos se complementan.
Cuando digo ello me refiero a la corriente del pensamiento cuantitativo y a la corriente del pensamiento cualitativo. Por alguna época incluso hubo mucha separación, hubo muchas contrariedades. El que era cualitativo decía que hacía mejor investigación que quien la hacía por la vía cuantitativa, y a la inversa. Hoy en día, pues eso afortunadamente ha venido desapareciendo porque la gente se ha dado cuenta que no son separables, sino que lo que hacen es complementarse. Una vez que tenemos las categorías, de esas categorías tenemos que extraer los rasgos, es decir, lo que integra esas categorías, lo que tiene integrado, para poderlos observar. Si nosotros no tenemos los rasgos, no podemos observar una categoría. Tenemos que tener esos rasgos. Yo les voy a colocar un ejemplo. Yo no sé si allá en México y en Perú. En México tengo entendido que hubo un cambio en el sistema educativo recientemente, el año pasado. En Perú no sé cómo anda la cosa, pero bueno, yo creo que ustedes han trabajado mucho con los programas educativos, con la cuestión de los objetivos generales y los objetivos específicos. Hoy en día ahí la tendencia es a las competencias. Pero bueno, cuando se tenía un objetivo general, ese objetivo general no se podía abordar de una manera directa, sino que había que descomponerlo en sus partes, y esas partes constituían un conjunto de objetivos específicos. Cuando se lograban esos objetivos específicos, era un indicador de que se había logrado el objetivo general. Pero si algún objetivo de esos quedaba por fuera, no se daba, pues el objetivo general no se había logrado. Ok, entonces quiere decir que era exhaustivo. Aquí también existe esa presencia, la exhaustividad y lo excluyente. Es decir, una categoría, el número de categorías que nosotros derivemos de una conducta a observar debe ser exhaustivo y excluyentes. Es decir, que una no esté solapada en la otra. Y lo propio pasa con los rasgos. Los rasgos deben ser exhaustivos y excluyentes. Debe haber, obviamente, la pertinencia de los rasgos de los aspectos a observar en cada categoría. Una vez que nosotros tenemos ya preparado el código de observación, es decir, tenemos la conducta, tenemos el objetivo bien establecido, ya hemos ubicado todas las categorías y por cada categoría tenemos ubicadas cada uno de los rasgos, entonces debemos validar el código. ¿Cómo es eso de validar? Bueno, nosotros vamos a buscar, pueden ser 3, 5, 7 validadores, algunos le llaman jueces, que son personas que conocen, por ejemplo, uno que conozca del tema, otro que conozca algo, por ejemplo, especialistas en evaluación, que conocen de redacción de ítem, de cómo descomponer un todo en sus partes, me refiero desde el punto de vista evaluativo, otro pudiera ser una persona en investigación, es decir, gente que esté, que conozca del tema, pero no solamente del tema y la conducta en sí, sino los aspectos colaterales que esto trae. Una vez que ese código se valida, se hace con validez de contenido, bueno, todo lo que nos digan ellos, los validadores, pues nosotros lo vamos a recoger ¿para qué? Para mejorar ese código de observación. Una vez que mejoramos el código de observación, nos vamos a una muestra piloto. Pero esa muestra piloto, si nosotros estamos haciendo una investigación, no debe ser de la población en estudio, sino de una muestra muy similar a nuestra población en estudio. Es decir, que tenga características similares a nuestra población en estudio. Nosotros no debemos contaminar en la prueba piloto con nuestra población de estudio, porque entonces lo que tengamos después va a ser un tanto sesgado. Y una vez que hemos pasado por esa prueba piloto, hemos recogido la información, determinamos un coeficiente de confiabilidad. Si ese coeficiente de confiabilidad es favorable, entonces procedemos a ir a nuestro campo de estudio, es decir, a la población que hemos decidido donde vamos a estudiar. Si ese coeficiente no es confiable, pues mire, hay que buscar entonces desde el principio, desde la definición de la conducta, revisar el objetivo, revisar los validadores. Muchas veces la gente busca validadores, como le decimos nosotros aquí en Venezuela, los panas, es decir, los amigos.
Y bueno, el amigo, para no echarle una broma al amigo, llega y le pone todo bien, 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 bien. Y si lo hace con una persona que ha tenido algunas diferencias, entonces le coloca mal, 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 porque, bueno, para echarle una broma, pues, para embromarlo, pues. Entonces hay que buscar personas un poco neutras y, si es posible, que nos hagan un trabajo lo más apegado al deber ser posible. Y eso es lo que nos va a dar la posibilidad de tener un coeficiente de confiabilidad aceptable. Ustedes dirán en este momento qué es lo aceptable y qué no es lo aceptable. Cuando hagamos los cálculos, yo les voy a presentar una tabla de criterios lógicamente establecidos por algunos autores, son criterios, y bueno, podemos apoyar en ellos para poder interpretar nuestro coeficiente de confiabilidad, en este caso del código de la observación, y también para los otros instrumentos. Ahora, una vez que nosotros hemos construido ese código de observación, pues bueno, debemos ver en qué nivel de análisis está ese código. Si es de una especie, cultura, grupo, individuo, proceso psicológico, componente psicológico. Y bueno, por ejemplo, en el caso que es un individuo, bueno, puede ser adultos, niños, minusválidos, pero también pudiera ser que no esté en uno solo. Pudiera ser que tenga algo de proceso psicológico, en el caso de, por ejemplo, la atención, la memoria, la motivación, emociones, o pudiera ser también que tenga algo de componente psicológico, conducta manifiesta y tal. Pero estos niveles de análisis nos va a permitir apalancar ese código dentro de algún aspecto ya teórico, porque este cuadro que les estoy presentando también es presentado, valga la redundancia, presentado por estos autores que les mencioné hace un momento, León y Montero, y que, como ustedes creo ya lo vieron en el material que les envié, ya tenemos un soporte, pues, para cuando hagamos los análisis y sobre todo para apalancar el trabajo que estamos haciendo. Bueno, aquí creo que con esto termino este segundo video. Vamos a detener aquí la grabación.